Buenas noches, hermanos. Nuestra lectura bíblica la vamos a tener en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Voy a hacer la lectura en otra versión. Y la palabra de Dios dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Como ven, hermanos, nuestra lectura se refiere a la armadura de Dios y es donde vamos a hacer nuestra reflexión. Esta reflexión la titulé Estrategias para la guerra. El versículo 10 dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Cuando hablamos de estrategias para la guerra, hablamos de planes, tácticas de ataque y de defensa, para llevar a cabo en el campo de batalla. Por eso lo primero que nos dice Pablo es que para poder ir a la guerra debemos fortalecernos en el gran poder de Dios. Fortalecernos es hacernos fuertes, vigorosos, con capacidad para vencer las contrariedades, y la forma de fortalecernos es nutriéndonos del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. 1 Corintios 10, 3, 4. Igualmente nos alienta a poner esa fortaleza en el gran poder de Dios mediante su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El versículo 11 y 12, Pablo nos indica que debemos ponernos la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las estrategias del diablo. Porque efectivamente no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible y contra fuerzas poderosas. El enemigo existe, es real, y actúa en contra de nosotros de día y de noche, en todo momento, para impedir los beneficios de la victoria que es Cristo Jesús. El diablo tiene estrategias, y más que estrategias de defensa, son estrategias de ataque. Por eso Pablo nos invita a vestirnos con la armadura de Dios. Esta metáfora del soldado romano o de cualquier soldado lo vemos bien equipado para el combate.
Pero ¿quién es Satanás? Es el maligno. Tiene muchos títulos y lo podemos conocer por eso. Es acusador, tentador, engañador, homicida, mentiroso, pecador. Así lo conocemos. Sus estrategias de ataque son en contra del pueblo de Dios cuando nosotros queremos vivir una vida abundante al lado de nuestro Señor. Él se empeña en apagar nuestro interés en las cosas espirituales, nos aumenta inseguridad con la identidad con Dios, nos hace dudar, nos desintegra en nuestra familia, nos aumenta el miedo, la preocupación, ansiedades, se disfraza y nos manipula para pecar, sobrecarga nuestras actividades del mundo, usa viejas heridas en nuestra mente para enojarnos, para sacarnos dolor, estar amargos y estar faltos de perdón. Él nos daña. Por eso Pablo nos exhorta a protegernos de ser maligno y devorador. Son 6 piezas las que se mencionan como piezas físicas, pero en realidad son 7 piezas de la armadura de Dios. Y esta 7ª pieza es la oración, aunque la voy a poner en primer término, pues es la principal y más importante. La oración es el eje que mantiene a toda la armadura unida. Es la que activa a todas las otras piezas y nos fortalece como soldados en la batalla. La oración es el mecanismo que hace que caiga el poder del cielo en nuestra experiencia. Es el método autorizado divinamente para activar nuestra armadura espiritual y hacerla eficaz. La oración alerta al enemigo de nuestras intenciones de protegernos de sus ataques, en donde sus estrategias y artimañas se debilitan y huyen. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes, dice el versículo 18. Por tanto, la oración es vital y debe ser creciente en nuestra vida para lograr la victoria espiritual. Entonces tenemos 7 piezas. La oración como número 1, el cinturón como número 2. Esta segunda pieza de la armadura se refiere a un cinturón que debe estar bien ajustado. Es asegurar todas las otras piezas de la armadura para mantenerla en su lugar. Y cuando nos referimos a estar bien ajustados, debemos entender que debemos ser una persona verdadera, sincera, nunca torcer ni tergiversar la verdad. La verdad que básicamente podríamos definir como la opinión de Dios sobre todas las cosas, debe ser nuestra norma. La coraza de justicia de Dios, la tercera pieza, era un chaleco de malla y su función era la protección del tórax, que es el tronco o pecho, particularmente el corazón. Del mismo modo, proteger nuestro corazón espiritual es protegerlo de tal manera que honre a Dios. Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La justicia, como la cualidad de ser honestos y estando de acuerdo con las expectativas de Dios. Por tanto, ponerse la coraza de justicia es estar consciente de la forma en que tomamos decisiones día con día,
desechando las obras tinieblas, bloqueando al enemigo y sobre todo protegiendo nuestro corazón. Pónganse el calzado de la paz. La cuarta pieza dice que nos pongamos el calzado. Y el calzado era mantener bien plantado y equilibrado al soldado, pues ante el ataque uno debe estar bien plantado, pues el maligno, como persona del caos y confusión, usa cualquier oportunidad para perturbarnos en nuestro bienestar y estabilidad, tanto física, mental, emocional y principalmente espiritual. En resumen, nos quita la paz. Por eso, el calzado que nos ofrece y se nos manda usar es el calzado de Dios que deja huellas de paz en nuestra vida. La paz de Dios nos mantiene pie emocionalmente. Puede estabilizar nuestra mente y todo nuestro cuerpo y mantener nuestras relaciones sanas e intactas. Nuestro Dios ancla nuestra alma con seguridad que se encuentra en el Evangelio. Las buenas nuevas que podemos experimentar con intimidad con Dios y que podemos llegar a territorios peligrosos compartiendo libremente las bendiciones y la victoria que podemos tener en Jesucristo, llevando el Evangelio a toda persona. Y nos da paz y una paz verdadera y eterna. La quinta pieza de la armadura es el escudo de la fe. La fe es una de las expresiones más usadas en exceso y a veces usadas incorrectamente, porque hablar realmente de fe no es lo mismo que tener fe. El verdadero significado de la fe se ve claramente en la acción. Dicho de otra manera, la fe es actuar sabiendo que Dios está diciendo la verdad. Por eso, ser una persona de fe que extingue los dardos de fuego significa vivir con inquebrantable confianza en Dios y sus promesas para nosotros. Caminar siempre hacia adelante de acuerdo a la verdad revelada en su palabra y sus directivas personales para nuestras vidas. Él siempre está dispuesto a protegernos de esta forma. Funciona nuestro escudo de fe vinculados a la fidelidad y misericordia de Dios. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la sexta pieza. La función principal de un casco es proteger el cráneo y al cerebro de los golpes. Un golpe estratégico puede destrozar por completo el cráneo del soldado y lo incapacita en menos de un segundo y por lo tanto se ve afectado en la mente y se deteriora todo el cuerpo. Si nuestra mente no envía impulsos saludables, nuestra alma no puede responder de manera saludable. Es por eso que el enemigo trabaja con diligencia para paralizarnos mediante pensamientos negativos y actitudes enfermizas. El usar el yelmo o casco de salvación es vivir cada día a la luz de la eternidad y el futuro prometido que tenemos. Es sin lugar a dudas la forma de cambiar nuestra manera de vivir en el presente para el futuro, siendo esta la esperanza prometida, la salvación. Por eso Pablo asocia la salvación con esta pieza de la armadura. Llama el casco la esperanza de salvación.
La salvación debe producir impacto en nuestra vida cotidiana, esto es, no simplemente un evento del pasado a justificación, con implicaciones futuras, pues mientras vivamos bajo la bendición del Señor, disfrutamos diariamente la realidad vibrante del presente. Pero debemos comprender que la santificación es un proceso por el cual continuamente somos librados en la tierra de la ira de Dios, fortalecidos contra los ataques del enemigo y moldeados a la imagen de Cristo, a medida que nuestra mente se renueva. Por la gracia de Dios somos salvos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11, 12. Y la séptima pieza, la espada del Espíritu. La espada del soldado romano medía aproximadamente 50 centímetros y tenía una hoja de doble filo y era heridas letales en el enemigo. Por eso Pablo usa esta metáfora de la espada como la palabra de Dios, como la base de nuestra fe. Pero debemos usarla con autoridad y verdad, pues la Escritura son nuestra mejor arma ofensiva y defensiva contra Satanás. Por eso, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:2. Concluyo. Tener estrategias para el combate es importante, pero debemos estar bien preparados y equipados para no perder la vida. En este caso, la que más nos interesa, la vida espiritual. Por lo tanto, usando la metáfora de un soldado romano bien equipado, podemos estar preparados para la batalla espiritual, que como cristianos estamos diariamente expuestos al ataque de Satanás, al cual podemos derrotar si tomamos la decisión de confiar en Dios, de reconocer nuestra impotencia, nuestra maldad y nuestra condición de pecadores, aceptar el regalo de la salvación que Él nos ofrece en Cristo y comparecer ante Dios vestidos de justicia de su Hijo y de su santa palabra. No quiero mi propia justicia que proceda de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Filipenses 3:9. Que Dios los bendiga.